Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar a Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, experto obviamente en ciberseguridad. ¿Cómo estás, querido Andrés? Mi querido Rodrigo, muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. Buenos días. Oye, hiciste un hilo en tu cuenta de Twitter que es @cibercrimen, muy extenso y muy bueno en términos de la dimensión de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la dimensión del ciberespacio, ¿no? ¿Qué has observado en términos de esta situación, que también es importante? Como que se ha hablado menos de este asunto, sobre todo porque pues ha sido muy dramático los bombardeos intensos que ha hecho Rusia en contra de Ucrania, pero este otro aspecto no es un asunto menor. Sí, así es. Yo creo que muchas veces nos centramos en lo que estamos acostumbrados a ver y que esta, como tú le acabas de llamar, dimensión digital, pues muchas veces no se considera y que podemos llegar a ver cosas que pasan antes en una dimensión digital que en la parte física. Y digamos que de las cosas que rescato de ese hilo y que me han hecho reflexionar mucho alrededor de todo esto es cómo la tecnología se ha utilizado durante los últimos años, principalmente desde una perspectiva bélica, en una herramienta más para poder llegar a generar afectaciones. Si bien hace muchos años cuando hablábamos de guerra, normalmente veíamos un inicio pues donde se afectaban las torres de comunicación o una infraestructura crítica como podía ser una planta nuclear, un aeropuerto, ¿no? Como inicio de este conflicto bélico, pues ahora lo empezamos a ver inclusive meses antes desde el punto de vista digital, donde Rusia empezó a afectar directamente sitios en Ucrania. Apareció un código malicioso, un malware, antes le llamábamos virus, que no buscaba el pedir un rescate de información, sino que únicamente afectar empresas ucranianas para borrarles la información. Entonces, empezamos a ver mucho cambio desde esa perspectiva y pues que se une mucho al tema de desinformación, que también hay que cuidar mucho cuando estamos hablando de este tipo de situaciones. Claro, de hecho, me acuerdo, es que fui a un evento del sector eléctrico allá en Chicago, hace ya varios años, yo creo que debería ser 2016, y una de las discusiones más importantes que había en ese foro era justamente un ataque que había sufrido Ucrania justamente en sus estaciones eléctricas en 2015, porque decían, tenemos que cuidarnos, sobre todo porque los sistemas que controlan, digamos, desde un punto de vista procesos industriales, es SCADA, y decían, bueno, pues tenemos que reforzar, porque esto ya es una realidad. Evidentemente, el ataque había sido de parte de Rusia en contra de Ucrania, y esto, digamos que, como bien apuntas, era algo que ya venía padeciendo Ucrania, y era, digamos, en ese entonces se interpretaba como que Ucrania era el conejillo de Indias de lo que pudiese, de las capacidades cibernéticas ofensivas a gran escala que tiene Rusia. Exactamente, este ataque de 2015 a la empresa regional de electricidad en Ucrania fue quizá de los primeros que nos enteramos específicamente hacia Ucrania, ¿no? Poco tiempo después empezamos a ver otro tipo de ataques, pero sí, o sea, hoy en día yo creo que lo que tenemos que estar pensando hacia adelante es qué pasa cuando otro estado quiere llegar a afectar la infraestructura crítica de un país y que lo hace por medio de Internet. Obviamente ahí vamos a tener también dualidades, ¿no? Dualidades como el simple hecho de que algunos países no tienen tanta tecnología dentro de estas infraestructuras críticas, o por el otro lado es sí lo tiene, pero no tiene las capacidades necesarias para poder llegar a repelerlo, ¿no? Y ahí es donde entramos a un tema de las capacidades de ciberataque, de ciberdefensa, que ya no estamos hablando a nivel únicamente de organizaciones, sino a nivel de Estado. Y todo esto pues se hace todavía mucho más interesante cuando vemos, por ejemplo, al viceministro de Ucrania en algún momento saliendo a decir en las redes sociales, cualquier persona que quiera llegar a apoyar a Ucrania, vamos a crear un ejército digital para poder llegar a afectar a Rusia. Ahora, esto pues, podría llegar a mostrarse como hay muchos ataques hacia Rusia, ¿no? O únicamente hay ataques de Rusia hacia Ucrania. No, yo creo que en este punto hay que entender claramente que en el medio digital, en esta dimensión digital, hay ataques de ambos y ambos están tratando no solo de atacar, sino de poder llegar a defenderse dentro de este contexto.
Sí, es súper interesante esta parte que comentas, porque además creo que Ucrania, que es obviamente un país mucho más pequeño en términos de presupuesto y capacidades militares, ha entendido muy bien, probablemente por esta convivencia que tiene o que había tenido hasta ahora con Rusia, es decir, estaban curtidos. ¿Por qué? Porque rápidamente, por ejemplo, habilitaron mecanismos no solo, como dices, de hacer un llamado abierto a generar ataques contra Rusia, que se empezaron a manifestar rápido desde el punto de vista cibernético, sino también desde la óptica, por ejemplo, a través de criptomonedas, pues que le hicieran donaciones, ¿no? Y rápidamente Ujú. armaron ahí un esquema para lograrlo y eso sin duda ha sido interesante en un contexto en donde Rusia, pues prácticamente las grandes plataformas de criptoactivos creo que Binance es la única que queda que no lo ha hecho, pero todas las demás, Coinbase, etcétera, pues han cerrado, digamos, se han cerrado a las IPs provenientes de Rusia, ¿no? Como parte de la presión enorme que está y sanciones enormes que está generando Occidente en contra de ese país. Es correcto, y yo creo que aquí ya viene la parte final, ¿no? Y que llama mucho la atención. Rusia, desde hace un par de años, estuvo haciendo ejercicios para poder llegar a desconectarse del Internet que todos conocemos y mantener una infraestructura local para poder llegar a mantenerse. Y hasta este momento estamos viendo que al parecer está funcionando. Rusia está tomando la decisión de desconectarse pues, de lo que nosotros tenemos acceso y internamente pues ya tiene todo, ya no depende de otros países para poder llegar a seguir proveyendo por lo menos no de un internet completo, no, pero sí interconectividad entre su mismo entre su mismo país, ¿no? Y entonces eso hace que inclusive si bien vimos un incremento en el uso de las criptomonedas justo al inicio del conflicto, no solo por rusos, sino prácticamente toda la región de Europa del Este que empezó ante la posibilidad de una caída de las diferentes monedas, pues el poder llegar a invertir en algo, mantener por lo menos el dinero que tenían. Ahorita se viene una situación donde no sabemos si Rusia inclusive esté pensando en crear su propia criptomoneda que permitiera llegar a hacer algo específicamente de ese lado del mundo, ¿no? Entonces va a estar muy interesante también desde el punto de vista digital vinculado al tema financiero. Ahora, ¿qué sabes, por ejemplo, tú que estás muy metido en el mundo de la ciberseguridad con Kaspersky, tiene operaciones en México importantes, en los últimos años venían construyendo su credibilidad, mostrando que son una empresa global, no cercana, digamos, necesariamente al gobierno ruso, obviamente es una empresa rusa, pero ¿qué ha ocurrido en términos del soporte que estás viendo allá afuera? Es muy interesante porque inclusive hace algunos años recuerdo haber recibido una solicitud por parte de un consejo de administración de una empresa mexicana diciendo, oigan, vamos a comprar Kaspersky, ¿no? ¿Qué repercusión podría llegar a haber? Y creo que ahorita estamos llegando a un punto donde estamos viendo que una organización tan fuerte como Kaspersky ha seguido operando, ¿no? No hay realmente una afectación directa. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder y que ya empezamos a ver algo que no se ha confirmado? Hackers o ciberdelincuentes, ciberatacantes hicieron público parte de un código, parte de cierta información de Kaspersky, ¿no? Como precisamente este elemento de afectar organizaciones rusas. Eso podría llegar a ser contraproducente dentro de toda esta estructura, pero no está confirmado. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con la información que estamos encontrando en Internet, pero hasta el momento yo no he visto que desde un punto de vista comercial haya una afectación por parte o hacia esta empresa rusa. Claro, donde va a estar complicado y ya lo estaré buscando también para saber pues qué estrategia están implantando, porque evidentemente México no está aplicando sanciones en contra de empresas rusas, pero el sistema financiero internacional sí, particularmente todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Pagarles va a ser básicamente imposible, ¿no? Porque cualquier pago que le hagas a una empresa rusa, pues tiene que pasar ya sea Visa, Mastercard, etcétera, y por los bancos, y como están fuera del SWIFT, muchos bancos rusos no va a estar sencillo. Claro, Kaspersky ha logrado construir una infraestructura, digamos, global, pero creo que va a estar complicado. Digo, ya los estaré buscando, pero va a ser difícil pagarles, eso ya de entrada, sobre todo porque evidentemente sabemos bien pues que cuando Estados Unidos aplica sanciones, a mí el caso más emblemático y que China se lo debe estar pensando bien, es cuando detuvieron a la hija del fundador de Huawei en Canadá, arresto domiciliario a petición de Estados Unidos porque había Huawei y ella como directora financiera autorizado operaciones con Irán.
y básicamente le están aplicando las mismas sanciones a Rusia que a Irán, y eso por supuesto pues genera mucho miedo en cualquier corporación global en términos de interactuar con una empresa y con un país sancionado, pero bueno, habrá que verlo. Estimado Andrés, te pediría que te mantienes en la línea porque creo que también hay un ángulo, o sea, de repente esto, pues sí, la guerra, qué terrible y tal, pero tiene implicaciones incluso para cualquier compañía, incluyendo las de México Minutos. Esto es Imagen Empresarial. Está esta mañana con nosotros Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, hablando justamente de la dimensión en términos de ciberseguridad. Y decía antes de irnos al corte que, pues de repente, digamos, los medios de comunicación estamos hablando, reportando toda esta invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque es un conflicto que más allá de que ha habido otros conflictos recientemente, pues marca un hito, sobre todo porque pues es cuando un país grande como es Rusia, pues busca invadir y modificar incluso las líneas de la frontera en pleno siglo XXI, y no es un asunto menor, sobre todo porque además Rusia es un país que tiene armas nucleares, junto con Estados Unidos son los que tienen más capacidad en ese sentido, pero también muchas armas, digamos, y capacidades en el espacio de la ciberseguridad, en el ciberespacio, y particularmente una cosa que pensaba Andrés es que observamos, por ejemplo, cómo buena parte de los ataques de ransomware que se han dado en los últimos años, una parte vienen de hackers rusos y de personas de Europa del Este, pero particularmente Rusia porque pues el alcance jurídico de lo que pueda hacer Estados Unidos en el mundo pues está muy limitado en Rusia, ¿no? Antes de que se dieran estas terribles sanciones, pues era muy difícil que Rusia, digamos, fuera a perseguir a hackers que operan desde su país, ¿no? Que afectan obviamente a empresas rusas. Además de que se sabe y fue reportado, por ejemplo, por el New York Times, hay toda una unidad dentro del ejército ruso dedicada justamente a los hackers. Y eso si lo conjuntamos con lo que hemos observado de Corea del Norte, que se hizo de muchos recursos, dado que tiene sanciones muy severas, haciendo vulneraciones a través de Internet. Por ejemplo, lo que vimos con Sony, ¿no? ¿Te acuerdas que incluso le robaron películas, información protegida por propiedad intelectual? Fue un escándalo importante para esa compañía. Y probablemente lo que vamos a ver es no solo el gobierno ruso, sino pues entes diversos dentro de Rusia que estarán afectando a las empresas, protegidos, digamos, pues porque nadie los va a deportar ni perseguir dentro de su territorio. Es una cuestión súper interesante porque efectivamente hemos tenido en el pasado ya pues muchos grupos que se han podido llegar a identificar alrededor de este tipo de afectación, ¿no? Para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados con ese término, un ransomware es un código malicioso, es un programa creado por estos atacantes para poder llegar a cifrar, encriptar la información que se encuentra dentro de las computadoras y dejar una nota de rescate y que están esperando que este pago de rescate sea cumplido lo antes posible. Obviamente tiene ciertos elementos de urgencia, es decir, te dicen que es muy importante que pagues muy rápido, digo, precisamente para poder llegar a aprovechar ese momento, ¿no? Las últimas variantes de estos tipos de ransomware incluyen el hecho de que extraen información y después es posible que la puedan llegar a estar exfiltrando como parte de esta presión para realizar el pago, ¿no? Y de ahí vienen muchos temas vinculados principalmente para las organizaciones alrededor de que cuando se ven afectados con este tipo de ataques, si no estaban preparados, si no tenían la infraestructura necesaria, pero aún así, teniendo la infraestructura, existe un porcentaje o una probabilidad de que algo les suceda, pues uno pierde la operación, a lo mejor no tiene respaldos, puede llegar a haber afectaciones de terceros, ¿no? Lo que hemos visto es que sí, muchas veces los líderes de estos grupos están dentro de estos países. Sin embargo, hace no más de un mes, precisamente en Rusia, atraparon a una cabecilla de uno de estos grupos que estaban generando ransomware en Rusia. Se dice que a lo mejor inclusive lo estaban pues arrestando para poder llegar a mostrarle a Estados Unidos que había un interés por parte de Rusia para detener esto, pero que también podría llegar a ser que lo estuvieran ingresando a las filas precisamente del GRU en Rusia, de estos equipos de inteligencia que sabemos que también ha estado haciendo ataques. Pero es muy interesante porque se genera entonces también toda una economía detrás de
estos ciberataques y cómo estas personas están empezando a mover mucho dinero, principalmente en criptomonedas, para obtener un beneficio propio. Inclusive por ahí, creo que en algún momento lo comentamos, Estados Unidos está contemplando, el Departamento de Justicia, de agregar a las personas o empresas que hagan pagos de rescate de criptomonedas, igual como si estuvieran financiando el terrorismo y incluir los nombres de las personas o las empresas a la lista de OFAC. Entonces, todo esto nos pone en un plano bien interesante. Si esta guerra termina como termine, una de las formas rápidas para que algunos grupos rusos puedan llegar a recuperarse financieramente va a ser generando más ciberataques. Y entonces el atacante ya no es nada más atacar por molestar, sino es obtener un beneficio económico a partir de ello. Y es entonces donde tenemos estas situaciones que acabas de mencionar. Sí, que probablemente, y creo que lo decías en el hilo, se va a incrementar, digamos, la inseguridad en el entorno cibernético, ¿no? Para todos, incluyendo las empresas mexicanas. Sí, aunque hay algunos tweets, algunas publicaciones por ahí que dicen, es que entre la invasión de Rusia y Ucrania es muy importante que todas las organizaciones a nivel mundial eleven su esquema de seguridad. Yo creo que sí es importante que lo eleven por esto que puede llegar a repercutir directamente hacia las organizaciones, el entender que el tema de ciberseguridad es un tema ya más estratégico que un tema operativo, Claro. pero no vinculado directamente a que a ti como a una empresa mexicana vayan a atacarte simplemente por el conflicto de Estados, Claro, sí, no por motivos políticos, ¿no? Sino por motivos de buscar utilidad. Es decir, a cualquier empresa está siendo sujeta a que la ataquen por un tema económico, 100%. Es decir, si estás débil y tu vecino no, pues es más probable que te ataquen para tratar de obtener algún beneficio económico, no porque digan, ay, mira esta empresa y su postura con respecto a la invasión. Correcto, y hay que entender que este tipo de ataques no discriminan, o sea, no importa si es una pyme, si es una empresa mediana, si es una persona física, va a buscar de tal forma que entre más personas pueden llegar a afectar, entre más organizaciones pueda llegar a afectar, el poder llegar a recibir un pago, ¿no? Obviamente, todo esto, y nada más quiero dejar el punto muy claro, en muchos de los casos no es recomendable el pagar. En muchos de los casos hay formas de poder llegar a darle la vuelta. No es un proceso sencillo. Obviamente, muchos de nuestros clientes que normalmente nos buscan para hacer esta respuesta a incidentes y manejo de crisis después de un ataque como estos, pues no son las mejores horas de su vida, pero digamos que muchas organizaciones con esto están entendiendo la importancia de la ciberseguridad como un tema estratégico y pues aquellas que no se han acercado, yo creo que es un buen momento de voltear a ver y hacer las preguntas correctas a sus áreas tecnológicas, de si conocen cuál es el riesgo. Y yo creo que la pregunta particular para entender si la organización está preparada es, si esto nos pasa, ¿cuánto tiempo tardamos en recuperarnos? Exacto. Ese es el punto. Sí, qué respaldos hay, etcétera. Pues Andrés, siempre un gusto platicar contigo y seguramente lo seguiremos haciendo con mucha intensidad este año porque pues el panorama se ve que va a incrementar. Es algo que veníamos observando, ¿no? Por ejemplo, este asunto de Colonial Pipeline, que uno diría, bueno, ¿cómo puede impactar el precio de la gasolina? Y en ese entonces esta empresa que en la costa este de Estados Unidos sufrió ransomware y que incluso generó cierto nivel de escasez de gasolina en Estados Unidos, ¿no? De ese tamaño es la situación y esto apenas va a comenzar. Así que seguramente estaremos hablando mucho, mi estimado Andrés. Te mando un gran abrazo. Querido Rodrigo, un abrazo de regreso, un gusto platicar contigo y aquí estamos a la orden. Ahí escuchamos a Andrés Velázquez, el presidente y fundador de Mática.